Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra quinta temporada. Hoy nos visita desde México el fisioterapeuta Rafael Salazar Pérez. Él tiene una maestría en cuidados paliativos, es experto en fisioterapia respiratoria y cardíaca, es la División de Áreas Críticas del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, autor de artículos y capítulos de libros de cuidados paliativos y también docente universitario. Bienvenido, Rafael, un placer tenerte con nosotras. Buen día, un placer estar con ustedes. Ahora me gustaría que comenzáramos a dialogar acerca de cuál es la función que realiza un fisioterapeuta en cuidados paliativos y cuáles son los tratamientos. Sí, bueno, realmente me parece que esto es un punto súper importante que tocar porque a veces está ese desconocimiento de qué rollo que tenemos allí en los cuidados paliativos, sobre todo porque no se tiene la idea clara de qué son los cuidados paliativos, ¿cierto? A veces pensamos que hablar de cuidados paliativos es como disfrazarnos de la muerte y tocar la puerta, decirle al paciente, oye, mira, ya te toca o ya llegó la oportunidad, ¿no? Y hay que entender primero este concepto de el cuidado paliativo, ¿no? Es sencillamente una estrategia de abordaje que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los familiares que tienen una enfermedad amenazante de la vida. Y entiéndase esto porque es importante. Nuestros pacientes que tienen cuidados paliativos tienen la posibilidad curativa, aunque también tienen la posibilidad de muerte. Por eso es que colocan el riesgo de vida. Un riesgo no es necesariamente algo que va a suceder, es algo que muy probablemente suceda, pero que todavía queda viable una opción curativa. Entonces, ya partiendo desde allí, nos deja claro muchas cosas. No solamente estamos con pacientes terminales o en pacientes con condiciones de terminalidad. Estamos desde el momento del diagnóstico del paciente que tiene una enfermedad amenazante de la vida para poder comenzar a generar estrategias y aquí está lo importante, la prevención y el alivio del sufrimiento. Entonces, la fisioterapia con todos los fundamentos que nos da la profesión, entendiendo lo que ya conocemos como expertos en el movimiento corporal humano, como analistas de todo lo que pueda trastornar o que pueda afectar a este movimiento, podemos prevenir y podemos aliviar el sufrimiento de estos pacientes, ¿no? Y también el concepto nos deja claro que sobre todo esto lo vamos a hacer mediante el manejo de síntomas, una evaluación temprana, una identificación y un tratamiento de síntomas, como por ejemplo, siempre la Organización Mundial de la Salud pone en grande el dolor, pero también otros síntomas físicos, psicosociales e inclusive espirituales. Para esto, y tal como lo dice la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, necesitamos un abordaje holístico, o sea, un abordaje que se enfoque en todas las esferas del ser humano, ¿no? Y dentro de esas esferas, por supuesto, está la parte física, y dentro de la parte física está el movimiento, que ojo, el movimiento no solamente trabaja o se enfoca en lo físico, porque una persona que no se mueve es una persona que pierde un sentido de la vida, que se deprime, que tiene ansiedad, que se frustra, que tiene miedo, así que lo contempla todo y lo que quiere decir que tenemos un rol importantísimo en el abordaje de este tipo de pacientes. Exactamente, y algo nombraste ya, y teniendo en cuenta también que cada paciente viene con una problemática diferente, pero ¿qué signos y síntomas podemos encontrar más frecuentemente en estos pacientes? Mira, la evidencia es muy clara, ¿no? Y hay un top 3 que sin duda alguna siempre va a estar allí presente y creo que es el que les voy a compartir en este momento, ¿sí? El síntoma más común en el paciente crónico evolutivo o en el paciente con amenaza de muerte, ¿no? Con una enfermedad amenazante de la vida. Y atención con esto, porque hago la mención a los dos porque a veces encauzamos solamente el cuidado paliativo en el crónico evolutivo, pero el cuidado paliativo también se puede hacer en el paciente agudo con amenaza de vida, ¿sí? Entonces, los síntomas más comunes son, número uno, y aunque no lo parezca, ¿sí? Es la astenia o la fatiga crónica. Solamente que es un síntoma muy infradiagnosticado
y muchas veces lo tenemos así como, a ver, el paciente está cansado, pero es normal que esté cansado, ¿no? Entonces no lo tomamos como un síntoma claramente, ¿no? Número dos, el dolor. Y este sí que le tiene toda la atención del mundo y tiene toda la evidencia del mundo, porque por supuesto el dolor no quizás es el más común, pero sí es el más molesto y el que merma más en la calidad de vida del paciente, y por supuesto ahí lo tenemos siempre presente. Y también está colado allí número 3, que también es muy común, síntoma respiratorio, la disnea, la sensación de falta de aire, ¿sí? Es un síntoma muy grave, ¿sí? Y es un síntoma que sobre todo avanza en los pacientes que están más cercanos a la muerte. Se ha visto que la disnea crece en intensidad y en frecuencia a los días cercanos a el proceso agónico, lo que quiere decir que también es un síntoma que tenemos que trabajar con mucha sutileza porque este también puede llegar a desmejorar mucho la calidad de vida. Ahora, ¿podrías comentarnos cuáles son los recursos con los cuales contamos desde el área de fisioterapia para realizar el abordaje? Mira, sin duda alguna, no fuéramos fisioterapeutas o no fuera nuestro abordaje muy de nosotros si no metiéramos aquí el ejercicio físico. Es el arma más poderosa que tenemos como profesionales en cualquiera de las diferentes áreas de especialidad de la fisioterapia. Los cuidados paliativos no escapan de esta realidad. El ejercicio físico es el elemento más importante que debemos tener en cuenta desde la fisioterapia. Ojo, no es el único, pero siempre es la estrella fundamental de nuestro abordaje. Y esto es porque el ejercicio físico ayuda de manera integral al ser humano al control de sintomatología física, de sintomatología psicosocial y de sintomatología espiritual, ¿no? Entonces, es una arma superpoderosa que tenemos. Ojo, no solamente ejercicio de decirle, bueno, pero haz ejercicio, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Un ejercicio que cumpla con criterios de seguridad y de individualidad necesarios para las condiciones clínicas que tienes con el paciente que tienes al frente, ¿no? Y digo esto porque es muy fácil poder dosificar ejercicio a cualquier paciente de manera ciega, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, vamos a hacer 10 repeticiones, 4 series, ¿no? La cuestión aquí es, primero, saber cuándo es seguro hacer ejercicio. Y con este tipo de pacientes es muy importante, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de criterios de seguridad de una ejecución de ejercicio o movilización en un paciente que puede estar críticamente enfermo inclusive, ¿no? Y también tenemos la parte de conocer las necesidades de ese paciente para poder generar una dosificación de ejercicio. A ver, el paciente tiene dolor, obviamente no va a querer moverse, no va a querer hacer ejercicio. Usamos coadyuvantes que manejen el dolor y a través de ello ejecutar ejercicio para romper el ciclo de dolor, porque el coadyuvante no me va a romper el dolor. Lo que me va a romper el dolor son los opioides endógenos que nosotros generamos a la hora de ejecutar ejercicio, las endorfinas, las encefalinas, las melanocortinas, ¿no? Eso es lo que realmente nos importa y eso viene a través de la ejecución del ejercicio, pero nos podemos apoyar en otros elementos para poder usar esta poderosa arma, ¿no? Más o menos es lo que deberíamos hacer y es donde debería estar nuestro esfuerzo, ¿no? En saber cómo el paciente llega a hacer ejercicio de una manera segura y cumpliendo con los objetivos de mi paciente. Y ya nos comentaste sobre la disnea, pero además de eso, ¿qué otros signos y síntomas dentro del área respiratoria podemos encontrar y más o menos cómo lo abordan? Sí, no, definitivamente la disnea es el más importante de esto, pero no va a ser el único, ¿no? Hay pacientes que tienen tos, tos, sobre todo tos de difícil manejo, son tos crónicas que no dejan dormir, no dejan hablar y les cuesta mucho trabajo como contener la sensación y el reflejo de la tos. También tenemos pacientes que tienen muy mal manejo de secreciones, o sea, son pacientes que constantemente
inclusive llegan a tener infecciones recidivantes por el hecho de tener unas secreciones de difícil manejo, que causan ahogo, que causan molestias. Pacientes, por ejemplo, dentro de los cuidados paliativos también trabajamos con pacientes con fibrosis quísticas que inclusive ellos ocultan su tos, ocultan el sonido de las secreciones porque socialmente no está bien visto, porque da vergüenza, porque mira cómo me miran, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a tener a nivel respiratorio, ¿no? Podríamos incluir unas quizás no tan comunes, signos clínicos como, por ejemplo, pacientes ya en fase avanzada pueden tener hemóptisis, que ya esto se estaría hablando de una urgencia en cuidados paliativos, pero que también pueden estar allí y deberíamos entender y saber cuál es la fisiopatología de este tipo de signos y síntomas para poder atender de manera segura y según las condiciones del paciente. Me refiero, si yo, por ejemplo, tengo una hemoptisis en un paciente que ya está en una fase agónica y que ya sabemos que el tratamiento curativo no hizo un efecto, no voy a hacer un tratamiento agresivo, ¿no? Sino más bien es paliar la situación que está en el momento, secar la sangre, tratar de que el paciente se sienta cómodo, mejorar la disnea quizás un poco entre la parte farmacológica y no farmacológica, o sea, lo que ya viene dentro del grueso de los cuidados paliativos, ¿no? Recién mencionaste la importancia de realizar un adecuado ejercicio físico y la importancia también de la dosificación, teniendo en cuenta la patología de base y que sea personalizado a cada uno de los pacientes. Entonces, quería que conversáramos netamente acerca de la importancia de la prevención del síndrome de inmovilidad. Sí, claro. Creo que este es uno de los graves problemas en el paciente con amenaza de la vida, ¿no? O sea, fíjense, nuestra lucha, nuestro centro de atención desde los cuidados paliativos, yo siempre pongo una comparación, una analogía que para mí me gusta mucho, que es que los cuidados paliativos somos como los porteros en el partido, ¿no? Si las cosas salen mal arriba, los delanteros o los defensas, aquí está el portero. ¿Sí? Aquí está el portero tratando de recoger el balón que va quedando allí y que viene el equipo contrario. Pero lo que yo siempre trato de dejar claro es que el gol no es la muerte. Nosotros no estamos tratando de evitar la muerte. O sea, el portero está tratando de evitar la muerte. No, en lo absoluto. Nosotros no estamos tratando de evitar la muerte. El gol, ese balón que viene de frente, es el sufrimiento grave relacionado con la salud. Entonces, ¿qué pasa? Al final nosotros lo que queremos es trabajar ese sufrimiento. Y cuando nosotros hablamos de ejercicio, o cuando nosotros hablamos de esta parte de la dosificación del ejercicio, nosotros lo que buscamos es trabajar sobre el sufrimiento grave, ¿sí? Y mucho del sufrimiento viene como pérdida de la independencia, viene como falta de movilidad, viene como soy una carga, viene como realmente mi familia no me quiere o me echa a un lado y todo, si se dan cuenta, se acentúa si tú no te mueves. Bien, ¿qué vas a ver muy claramente en un paciente que no se mueve? En un paciente que está encamado todo el día. Tú le vas a hacer algo y te piden mucho perdón. Es algo típico. Quiero que lo vean cuando si tienen este tipo de pacientes, tú lo vas a movilizar y te dice, ay, disculpa, gracias. Ay, disculpa, me puedes pasar esto. Ay, perdón, mira que te moleste, pero allí tú estás viendo que hay un sentimiento de culpa importante dentro del paciente que está pidiendo tanto perdón, ¿no? ¿Y por qué hay un sentimiento de culpa? Porque está afectada su parte espiritual, que no tiene solamente que ver con la parte religiosa, porque está afectada su parte emocional y todo es consecuencia de la parte física. Y ojo, estoy resaltando esto porque es lo que escapa un poquito de la fisioterapia. Las consecuencias de la inmovilidad desde la parte fisioterapéutica ustedes la tienen súper clara. Trastornos respiratorios, metabólicos, gastrointestinales, musculoesqueléticos, nerviosos. Pare de contar, ¿no? Es catastrófico el hecho de que no se mueva un paciente. Me enfoco más en la parte psicosocial y espiritual porque es algo que a veces ni siquiera le prestamos atención desde la fisioterapia. O sea, previniendo la falta de movimiento, no solamente estás trabajando sobre consecuencias físicas que ya conocemos, sino que también estás trabajando sobre consecuencias espirituales y psicosociales, ¿sí? La dismovilidad se tiene que prevenir, ¿sí? Porque si no, esto empeora el cuadro clínico del paciente,
el pronóstico, las escalas como Karnofsky, como PAP-score, como la escala del Palliative Index, como la escala Performance, todas se basan en nivel de funcionalidad. Y lo que está claro es que mientras menos funcional es el paciente, peor es su pronóstico y peor es su calidad de vida. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Muy bien, Rafael. Y al inicio nombraste que también, además del paciente, se trabaja con la familia. ¿De qué manera se trabaja? ¿Cuál es la importancia de hacer esto? Y también la educación de la familia y del paciente. Sí, es vital. Digo, cualquier lectura que tú hagas de algún concepto de los cuidados paliativos, la familia va a estar allí. Somos una cuerda triple. Somos una cuerda en donde está el profesional de salud, el paciente y donde está la familia. ¿Y qué podemos hacer nosotros en la intervención de la familia? Voy a colocarlo en dos planos, ¿sí? El plano educativo, que eso lo conocemos todos. No saben cuántas veces hemos reconocido desde los equipos de cuidados paliativos problemas en la comunicación entre paciente, familiar, familiar, personal de salud, paciente, ¿sí? Muchas veces en nuestro quizás enfoque a la parte física del paciente y a irnos directamente a la terapia, nos saltamos la parte educativa, que es tan importante. Y, inclusive, muchas veces educamos y le preguntamos al paciente, ¿entendieron? ¿Y qué nos dice el paciente? Sí, claro, yo entendí. Pero es tal cual como cuando un profesor te pregunta en la clase, ¿entendieron? Y uno por inercia dice, sí, pero falta entonces dar la vuelta y preguntarle al familiar, explícamelo tú ahora. Y cuando tú le digas eso, te vas a dar cuenta que el paciente o el familiar no entendieron absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Con eso se van a la casa, con eso comienzan a buscar otros medios de información que no fuiste tú, sino que fue ChatGPT, sino que fue Google, sino que fue la vecina, sino que fue el que se encontró en el metro y comienza a tener toda una alteración o todo un trastorno de lo que es el concepto de la enfermedad de su familiar. ¿Y a quién no le queda la cabeza gigante con eso? ¿Sí? ¿A quién no le da angustia y comienza a pensar cosas catastróficas? ¿Bien? Y eso conlleva a clínica o a alteraciones que ya están bien descritas en el familiar, como puede ser, uno, el síndrome del cuidador, en donde el cuidador, sumándole todo esto, la responsabilidad del cuidado del paciente, la sobreprotección, no sabe cómo delegar, no confía en el personal de salud, se carga como familiar. Dos, la conspiración del silencio. No le digas nada a papá de lo que pasa. Mejor así que papá no sepa porque si se entera se va a morir. ¿Sí? No le digas a mi hermana ya está mayor y no puede saber esto que pasa, y se convierte la familia en una cadena de secretos impresionantes que no le hace bien a ningún integrante de la familia. Y tercera, que es la peor de todas, la claudicación familiar, en donde la familia se queda sin medios para poder trabajar sobre la situación familiar que está. Hay un duelo anticipado muy grande que no se ha manejado, que se está complicando y eso puede llevar inclusive a la negligencia en el cuidado, ¿sí? Ya el cuidado no es igual, se me olvidan las dosis de la pastilla, ya no le doy el medicamento como tiene que ser, prefiero ni siquiera estar metido en el cuarto con el paciente y es a lo que no tenemos que llegar. Y por eso el cuidado paliativo también tiene que estar muy ojo y muy atento con lo que pasa con el familiar. Eh, ¿Podrías comentarnos cómo está integrado tu equipo de trabajo? Sí, a ver, es importante entender que el cuidado paliativo es interdisciplinario, ¿sí? ¿Sí? Aquí no podemos hablar de multidisciplinario ni de transdisciplinar, son cosas que son imposibles, ¿no? ¿Por qué no puedo hablar de multidisciplinario? Porque sí, claro, en el multidisciplinario todos hacen su rol, pero quizás no hay una comunicación entre cada una de las partes. En el interdisciplinario todos cumplen su rol, pero todos nos reunimos por un objetivo en común, ¿sí? Yo trabajo en áreas críticas. Y estando en áreas críticas, trabajamos con enfermería, trabajamos con medicina de diferentes especialidades, sobre todo intensivistas o palativistas, ¿no? Trabajamos con la parte de nutrición, ¿ok? Trabajamos con terapia ocupacional, trabajamos con la parte de psicología, por supuesto, súper importante, pero también trabajamos con la parte de servicio, trabajo social,
¿sí? Y con el voluntariado, que hace una tarea dinámica, importantísima, titánica, ¿no? O sea, el voluntariado para nosotros es un soporte impresionante. Al paciente le hace falta una colcha, una sábana, el voluntariado ve de dónde la saca, pero la saca, ¿no? Entonces creo que cada uno hace su granito de arena y nos sentamos en conjunto y creo que eso es lo más importante, ¿sí? No voy a decir que somos perfectos, no voy a decir que lo hacemos todo el tiempo, ojalá fuese así, pero cuando lo hacemos es mágico, ¿no? O sea, nos sentamos en conjunto y decimos, ¿saben qué? En fisioterapia hoy logramos que el paciente se sienta a borde de cama, ¿no? Tenía muchos días acostado, hoy se sentó al borde de cama e inclusive creo que mañana lo vamos a pasar a reposet. Y viene enfermería y dice, ah, qué bueno que me dices eso, porque cuando lo vaya a cambiar, yo le voy a decir entonces que se ruede él y no lo voy a rodar yo para que sigamos trabajando en eso. Y médico dice, ah, bueno, entonces atento ahí con la analgesia, cualquier cosa que necesitan, pues le subimos a la morfina o vemos de qué manera paliamos el dolor, ¿no? Y viene psicología y me dice, bueno, yo voy a conversar acerca de la situación, cómo se siente, para que esto sea como algo positivo que le digamos al paciente, ¿bien? Y viene servicio social y dice, bueno, entonces vamos a buscar los medios para que el paciente en su casa tenga un reposet. Y viene voluntariado y dice, ya conseguimos el reposet. Miren, qué hermoso construir un equipo así, ¿no? Digo, repito, no somos perfectos en el equipo tampoco. Muchas veces solo tomamos decisiones entre fisio médico o fisio enfermería, pero esto es como la utopía que queremos todos los que trabajamos a nivel de cuidados paliativos. A veces sale, a veces no sale, pero debería, es el deber ser. La verdad que ha sido un placer escucharte, Rafael. Te agradecemos muchísimo por haber participado de Mega Salud. Nos gustaría que nos digas tus redes sociales para toda aquella gente que quiera seguir aprendiendo con vos. Sí, claro, creo que la red social que más trabajo es el Instagram, sí, que estoy como Rafa S119. Rafa S119 es la red principal. Sin embargo, también con ese usuario me pueden encontrar en TikTok. Y pues cualquier cosa ya que sea mucho más personal, que quieran hablarme de algún caso o estén atorados con algo relacionado con cuidados paliativos, también me pueden escribir a mi correo rafa.s119@gmail.com. Y en cuanto a formaciones, actualmente a través del grupo Focus, que es con doble C, así lo pueden encontrar a ellos también en redes sociales, tengo un diplomado en fisioterapia en cuidados paliativos, el cual coordino y soy docente también, en donde pueden ingresar allí, pedir informes o inclusive en mis propias redes sociales también les puedo dar informe acerca de eso, acerca de su próxima apertura. Ya ahorita estamos adelantados este año, pero seguramente el año que viene ya vamos a comenzar con nuevas inscripciones y con nuevas aperturas de estos grupos.